pues comenzamos. Les reitero, porfa, que si tienen preguntas, encantadísimo que me interrumpan. La verdad es que mejor. La verdad, mejor si me interrumpen porque cambia la dinámica de la presentación. Si no, muchas veces pues, la gente, quiere un poquito de cambio. Entonces, eso es ideal. Si no, bueno, también preguntas al final, pero ahora sí que… Entonces, ¿por qué, de qué se trata esto? ¿De qué les voy a hablar? Mucho de cuestiones laborales, obviamente, de evolución tecnológica, del impacto sobre el trabajo, de mercado flexible, de mercados rígidos, porque hay de todo en las economías, y las consecuencias que ello tiene. Esto yo me atrevo a decir que va a ser de particular interés para los más jóvenes. ¿Por qué? Porque hay mucho miedo. Ya hablaré de esto, pero hay mucho miedo sobre la robotización, la informatización, que si van a perder trabajos, que si nunca van a tener trabajo, y espero yo francamente quitarle a esas personas el miedo. No que no haya de qué preocuparse, hay mucho de qué preocuparse, francamente mucho, pero no exactamente como se están preocupando en este momento. Entonces, bueno, ojalá. Vamos a ver. ¿Cómo va a estar la presentación? Voy a hablar de la relevancia económica del mercado laboral, productividad y cambio tecnológico. Lo de productividad es muy relevante, vamos a ver por qué, en todas las economías, incluyendo por supuesto la de México. La rigidez contra la flexibilidad laboral, tecnología y futuro del trabajo. Rigidez, flexibilidad y cultura laboral. Y finalmente damos un muy breve vistazo a México. O sea, ¿en dónde está nuestro país ubicado en todo esto? Entonces, dejen arranco con la relevancia económica del mercado laboral. Aquí lo que yo quiero empezar por decir es que en el mercado laboral es donde la gente siente la economía. Les podemos hablar de Producto Interno Bruto, de inflación, de balanza de pagos, pero realmente donde la gente siente la economía es ¿hay trabajo? ¿No hay trabajo? ¿Hay perspectivas de mejor trabajo? ¿Cuánto se está ganando? ¿Cuánto se puede ganar? Ahí es donde, o sea, realmente la economía es ahí donde la siente la gente, en el mercado laboral. Y entre las muchas estadísticas que tenemos relevantes en todo esto es cuánta gente trabaja y cuánta gente no trabaja. Esto es un clásico. O sea, la cifra de desempleo, la cifra de personas trabajando, eso prácticamente pues, se recaba en cualquier instituto de estadísticas de cualquier país. Igualmente relevante dentro de toda esta población, quiénes están trabajando y quiénes no están trabajando. Y aquí puse con todo propósito gente muy joven. Esto es una foto de España. Y hablaré de España, porque España tiene ciertas particularidades que por suerte nosotros no tenemos, al menos el caso mexicano no tiene. Pero, ¿qué es lo que pasa en España? Hay mucho joven sin trabajo. Y esta foto yo francamente supongo que es de Estados Unidos, de una gente ya mayor, trabajando. Entonces, ¿quiénes de toda esta población, quiénes sí y quiénes no? Aparte, ¿en dónde? ¿En dónde están trabajando? Que eso también obviamente es muy relevante. Y aquí pues el contraste obvio es un mercado formal de trabajo contra un mercado informal de trabajo. Y aparte de todo, por supuesto, ¿cuánto ganan? Y cuánto ganan quiere decir cuánto compran. No el monto nominal, el monto en pesos, pues que uno diga, bueno, dices, oye, ¿cuánto puedo yo comprar con esto? Entonces tenemos realmente toda esta posibilidad salarial. Y entre ellos, pues sí, los famosos salarios. Dicen, no, es que no alcanza. Bueno, pues entonces eso, obviamente hay un problema ahí. El poder adquisitivo real. Ahora, ¿qué sería lo ideal? Lo ideal, pues sería que todo el mundo que quiere trabajar, trabajara. Y en empleos que dieran un salario digno. La verdad es que la palabra digno deja mucho que desear porque no es posible aterrizarla, pero bueno, vamos a poner que un trabajo digno y un salario digno, un trabajo gratificante. Bueno, eso sería lo ideal, sería lo óptimo, que todo el mundo que quiera trabajar lo haga y que gane lo suficiente. ¿Qué es lo suficiente? Pues no lo sabemos. Pero la realidad es muy diferente, como sabemos perfectamente bien. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Dejen empezar por hacer esta panorámica de la productividad, que es fundamental, y cambio tecnológico. Aquí es donde empieza a entrar la tecnología, por eso es la gran relevancia de la tecnología en los tiempos actuales. ¿Cómo definimos productividad? Producción en cierto periodo de tiempo. Mucho cuidado, por favor, no confundir producción con productividad. Es una confusión muy habitual, muy entendible, pero no debe de ser.
es producción en cierto periodo de tiempo. Eso es productividad. Eso es lo que tenemos por productividad. Y aquí me gusta mucho empezar con un ejemplo que he simplificado lo más posible, que es el ejemplo de los palillos. Vamos a suponer que tenemos una persona trabajando en una fábrica, en África, en Asia, digo, si quieren pensar en México también se puede, y esta persona hace palillos y hace 5 palillos por hora. Eso es lo que esta persona hace. Hace palillos y hace 5 por hora. Le dan pedazos de madera, una navaja y ahí se pone. Y va acumulando, vamos a pensar que tiene una jornada laboral de 8 horas. Entonces, al cabo del día, va con su patrón, gerente, director o lo que sea y le entrega una caja con 40 palillos, con el producto de su trabajo. Ahora, para efectos de que se vea el impacto de la productividad, vamos a suponer, por favor, supongan conmigo, que se le paga a esta persona su salario cada día y se le paga al final del día con palillos. O sea, esta persona puede salir al mercado, comprar comida, comprar ropa, pagar su renta, qué sé yo, con palillos. Es como si se le entregara dinero. Y de hecho así es, ha estado produciendo dinero, pero con esto queda bastante claro qué es lo que ha estado ocurriendo. Entonces, produce algo convertible en dinero y en lugar de convertirlo en dinero, pues directamente pensamos que puede pagar con este producto, con palillos. Entonces, ¿cuánto es lo máximo que esta persona puede ganar en el día? ¿Cuánto es lo máximo que puede ganar? 40, exactamente, es que es eso. No puede ganar más de lo que produce, efectivamente. ¿Cuánto le van a pagar? No sabemos. De hecho, no nos importa. No es que no sea importante, es muy importante para esa gente. Pero ahorita eso no nos importa. Gana 5, gana 3, gana 20, no sabemos. Pero lo que sabemos, eso sí es un hecho, es que no puede pasar de 40 palillos. Eso no va a suceder, no va a pasar de 40 palillos porque no produce más de 40 palillos. Entonces, estrictamente hablando, a una gente no se le puede pagar más de lo que produce. Podemos alegar que en ciertas organizaciones o empresas, universidades o donde sea puede haber gente un poco floja que nada de muertito y cobra igual que otros sin hacer lo mismo que otros. Y estamos totalmente de acuerdo, por supuesto. Pero bueno, la teoría que hay atrás, y es una teoría muy sólida en cuestión económica, es que el salario lo va a determinar el nivel de la productividad. De hecho, no existe en teoría económica otra explicación del salario. Es ¿cuánto gana una persona? Bueno, pues va a ser determinado por su productividad. Es así de sencillo. Vamos a imaginar que llega una máquina a la fábrica, le enseñan a esta persona a usarla y se pone a producir, y ahora produce no 5, sino 50 palillos la hora, 400 palillos por día. Entonces, ¿cuánto es lo máximo que puede ganar? Bueno, evidentemente puede llegar a ganar hasta 400 palillos. Hemos multiplicado la productividad por 10 y el máximo salario potencial lo hemos multiplicado también por 10. Ahora, lo que yo acabo de hacer es un brinco brutal. Llegó una máquina a la fábrica y le enseñaron a usarla. Las dos cosas implican algo impresionante. Tecnología, una tecnología que permite multiplicar la producción por 10 en el mismo periodo de tiempo, y capacitación humana, educación, como le quieran llamar, que capital humano, que como consecuencia trae que pueda usar la máquina. Y prácticamente los dos los valué a cero. Yo hablé como si la máquina no costara. Supongo que una máquina de estas costaría muchísimo. Y como si educar a esta persona, capacitar a esta persona no costara. Pero asumiendo esas dos cosas, entonces, bueno, llegamos a ese resultado. Podemos multiplicar en este ejemplo por 10. Y entonces ya tenemos qué es lo que nos lleva a la productividad. Y es algo tan extraordinario que por eso busqué una imagen de este arco iris llegando ahí a un tesoro. Son 3 factores en realidad. Uno es el capital físico, los pedazos de madera que se le entrega a esta persona para hacer los palillos. El otro, y los otros 2 están en rojo, el capital humano, el saber hacer los palillos con máquina o sin máquina. Y el progreso tecnológico. Aquí sí la máquina o la navaja también. Sea cual sea el nivel tecnológico, entonces a la hora que hay un progreso tecnológico, el capital humano necesario y el capital físico, tenemos que la mezcla de los 3 factores de ese triángulo nos va a llevar a cierto nivel de productividad.
Y, por supuesto, sabemos que hay toda clase de tecnología que ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Hablaré mucho más de esto. Sabemos que hay toda clase de formas de capacitar a las personas, de educarlas. Y llegamos a estos resultados. Ya tienen parte de la respuesta. No la respuesta completa quizá, pero una buena parte de la respuesta. Cuando alguien les pregunte, oye, ¿cómo es posible que una persona en Japón, trabajando en una fábrica de Toyota en Yokohama, estoy inventando, no tengo idea si hay una fábrica de Toyota en Yokohama, francamente, pero trabajando en una fábrica de Toyota en Yokohama, gana muchísimo más que un obrero o un trabajador en una fábrica de Toyota en Aguascalientes, en México? ¿Cómo es posible que gane mucho más si los dos trabajan 8 horas? Ya pueden contestar que una explicación, al menos parcial, si no es que la más importante, es el nivel de la productividad. Es decir, bueno, lo más probable es que el trabajador del Japón tenga un nivel tecnológico muy superior al del mexicano. Y por ende puede ganar mucho más en el mismo periodo de tiempo, por favor. Por supuesto, no, la diferencia de precios es esencial, no, es un elemento clave. Dame un momentito y voy a llegar a eso. Porque sí, no, es importantísimo lo que estás mencionando. Es decir, oye, Japón es mucho más caro, ¿no? Por supuesto que sí. Evidentemente, rentar un depa en Tokio no es lo que te va a costar rentar un depa en Aguascalientes. No, tienes toda la razón, es un elemento y ahorita voy a llegar ahí. Pero no, es fundamental, absolutamente. Pero ya tienen aquí parte de la explicación. Ahorita llego con lo de los niveles de precios, pero sí, absolutamente. Ahora, no tengan la imagen que mucha gente la tiene. Ay, por favor. Deja retroceso. Bueno, podría llevar un incremento de inflación, pero más bien lo que ocurre es, en mejor nivel de productividad, lo que tú llegas a tener es que como tienes más palillos, vamos a regresando a los palillos, a ti te pagan con más palillos porque hay mayor productividad en Japón. Entonces tú tienes mayor poder de compra. Entonces muchas veces eso va a implicar, sí, que las cosas entre comillas parezcan muy caras para el resto, para los que están afuera, para los que vienen a Japón de visita. No que a los japoneses no les sea particularmente caro, puede serles caro, pero obviamente pueden comprarlo, pueden adquirirlo. Y si alguien viene de afuera, le dice, oye, este país es carísimo, Japón, en este caso. ¿Por qué? Porque su poder de compra de estas personas que vienen de turismo es inferior. ¿Y esto en qué se va a reflejar? Esto no va a estar en la presentación, pero digo, ¿cuál es la respuesta? ¿En dónde está el reflejo? En el tipo de cambio. En el tipo de cambio del yen frente al dólar, frente al peso mexicano, el que sea. Con el tiempo, un país con mayor productividad va a tener cada vez una moneda más potente. Una Alemania, un Japón. Sí, por favor. Sí. Sí, así es, efectivamente. ¿Por qué pasa esto? Porque si tú un yen japonés, no sé en cuánto está ahorita, pero deja adivinarle 100 yenes por dólar. Y son ahorita 20 pesos por dólar. Dices, oye, a ver, lo que tú estás diciendo, el peso mexicano es más potente en términos nominales, en el número, pero no realmente en poder de compra. ¿Qué pasó en Japón? ¿Por qué está 100? Porque Japón, después de la Segunda Guerra Mundial, tuvo un periodo inflacionario muy elevado, o sea, se inflaron los precios y se quedaron inflados, vamos a llamarle así. En México también hemos tenido inflaciones, pero hicimos un truquito que no hicieron los japoneses. Le quitaron ceros. Le quitamos ceros al peso mexicano en 1993, que no es tu caso, tú no lo viviste, pero en 1993 con el presidente Salinas se le quitaron ceros al peso. Entonces, de hecho, no serían en ese caso 20 pesos por dólar, serían 20,000. Pero es que no viste esa época inflacionaria y qué bueno que no la viste. Pagar un taxi eran 5,000 pesos. Las casas eran, bueno, en millones. Mi primer sueldo fue 1,000,000 de pesos al mes, a fines de los 80s. Digo, suena como chiste, ¿no? Pero entonces, el número realmente no te dice nada. El número del Japón te dice que hubo una época inflacionaria que no han quitado los ceros y en el caso mexicano, bueno, hay que considerar la quita de ceros. Entonces, no te dejes llevar por el número, es a lo que voy.
O sea, tienes toda la razón en apuntar esa diferencia y decir, oye, a ver, ¿cómo es posible? Pues es posible por eso, porque hubo una época inflacionaria y no la han corregido, no lo han visto necesario, y terceros. Entonces, y en el caso mexicano sí lo hicimos. No sé si queda claro qué pasó. Perfecto. Si no, ahí me interrumpes otra vez, por favor. Entonces, ahora, no tengan la imagen, les estaba yo comentando, que a un aumento en la productividad, esto es aumento de producción real por persona, o sea, productividad, va a venir automáticamente un aumento en los salarios reales, en el poder de compra. No es que subió la productividad de los palillos y, entonces ya me subieron el salario. En algunos casos supongo que sí. Dependerá mucho del poder de negociación, de cómo está la industria, etcétera. Pero lo que tenemos en estadísticas históricas inglesas, que son muy largas, es esto. Aquí subió más los salarios, aquí no subieron mientras subía fuerte la productividad ya en los inicios de la revolución industrial. Aquí, una vez más, sube más la productividad, pero aquí, en este periodo, tenemos un aumento mucho más elevado de los salarios que de la productividad. A lo que voy, como digo, de que llega, llega. Ahí sí van de la mano, pero no se imaginen un aumento en la misma proporción inmediatamente. Eso no va a ocurrir. Pero de que necesitan aumentar la productividad para aumentar los salarios, y por eso, si hayan escuchado el discurso del gobierno mexicano o de quien sea, de que habla de la productividad, es por eso, porque es la llave del bienestar, es la llave de los salarios. Entonces, aquí hay este ejemplo, a mí me encanta, es un ejemplo triste, dicho sea de paso, que es la industria automotriz de México. No es que esté mal, está bien, apujante, a ver qué pasa con el señor Trump, que eso es muy importante. Pero, ¿qué ocurre? Mucha gente dice, la productividad en la industria automotriz mexicana ha ido aumentando. Lo dice muchísima gente, es falso. La producción en la industria automotriz mexicana ha ido aumentando. Eso sí es cierto, pero producción ya lo vimos al principio, no es productividad. ¿Cómo está el caso mexicano? Pues aquí tenemos empleo y aquí tenemos producción. Entonces la productividad por trabajador pues prácticamente va de la mano. Sí van subiendo la cantidad de trabajadores y la cantidad de producción, pero no hay un divorcio, llamémoslo así, no hay una diferencia, van de la mano. Entonces la productividad no va aumentando. ¿Qué pasa en el caso canadiense? Más o menos igual. Pero vean el caso estadounidense. Aquí el empleo, después de la crisis de 8-9 tan brutal que hubo en el mundo, hay una recuperación del empleo, pero sobre todo hay una subida impresionante de la producción fuera, obviamente, de toda proporción comparado con esto. Aquí sí hay aumento claro de la productividad. Aquí, por desgracia, no. Entonces, mucho cuidado con eso. No confundan de nuevo producción con productividad. Y ojalá un día en el sector automotriz mexicano haya fuertes aumentos en productividad. Hasta el momento, no los hay. Y bueno, pues así está la historia. Entonces, cuando dicen, ¿pero por qué no suben los salarios en la industria automotriz? Bueno, en parte por esto. Al menos en parte. ¿Qué es lo que pasa con la productividad en México? ¿Cómo ha evolucionado? Estas son mediciones del INEGI. Productividad total de los factores de la producción y su contribución al crecimiento económico de México a partir del valor de la producción, 1991-2016. Promedio 91-16. ¿Cuál ha sido el cambio porcentual de la productividad cada año? Menos 0.3. Negativo. La productividad en México está cayendo. ¿Por qué? Es uno de los grandes misterios. Por favor, esa sí no me la hagan esa pregunta, porque esa sí no se las podría contestar. Pero quizá un poco Estado de Derecho, la violencia, ha habido problemas, pero la cosa es que la productividad en México no está subiendo. Entonces, ¿por qué estamos creciendo? El producto de México sí está creciendo, el PIB, ¿no? No mucho, pero algo. Bueno, porque hay más gente. Hay más gente trabajando, está entrando más gente al mercado laboral, y aunque produzca un poquitito menos por productividad, pues hay más personas produciendo. Eso sube el PIB. Así de sencillo. Entonces, esta es una de las estadísticas más tristes que pueden encontrar en cuestión económica de México. Ahora, dejen cambiarles la jugada por completo. Y aquí les va algo que rompe lo que yo acabo de decir, que es por completo diferente a lo que yo acabo de decir. Vamos a imaginar que tenemos un peluquero en Nueva Delhi y que tiene para su trabajo unas tijeras, una máquina para cortar el pelo, que en esta foto pues no es muy obvia, obviamente aquí como que no aparece dónde ni la pueda conectar, pero bueno, pues, supongamos que es de pilas. Una máquina para cortar el pelo, las tijeras y
su habilidad para cortar el pelo, por supuesto. Evidentemente su capacitación humana para cortar el pelo. ¿Cuánto costará este señor en Nueva Delhi? No tengo ni la más remota idea, pero bueno, vamos a pensar que cobra $1, quizá menos, por cortar el pelo. Esto, el peluquero de Nueva Delhi. Y tenemos también un peluquero en Nueva York. ¿Qué tiene este señor? Una máquina para cortar el pelo, unas tijeras y su habilidad para cortar el pelo. ¿Cuánto cobrará? Bueno, pues siguiendo esta estadística que hay por aquí, cobraría esta mujer $73. Déjenme, ahorita me regreso. Pero bueno, cobraría, entonces vamos a pensar 73 veces lo que el de Nueva Delhi. Aquí entra lo que tú me observabas hace un momento. Es muy distinto vivir en Nueva York a vivir en Nueva Delhi. Entonces, el nivel de los precios de Nueva York versus Nueva Delhi obviamente explica mucho, pero no es todo. ¿Qué es lo que pasa? En sector servicios, en el sector de los servicios, hay lo que yo le llamo el contagio de la productividad. Este señor no es más productivo que el de Nueva Delhi. Quizás sea menos productivo, no sabemos, pero podemos suponer perfectamente que este señor es menos productivo que el de Nueva Delhi y cobra muchísimo más, incluso considerando lo de la renta y todo esto. ¿Qué es lo que pasa? Si a este señor, el corte de pelo es un clásico, es un ejemplo obvio de un trabajo que necesitamos en países ricos y en países pobres. Todavía necesitamos peluqueros. Entonces les tenemos que pagar lo necesario al peluquero, a este peluquero, para que no haga otra cosa, para que no se vaya a otro lado, en Nueva York. Entonces hay que pagarle un dineral, porque pues vive en Manhattan. Entonces aquí se rompe, estoy rompiendo por completo lo que yo dije hace un momento. Aquí no hay relación entre la productividad y el nivel salarial. Lo que hay es que a esta persona le tenemos que cubrir lo que llamamos en economía el costo de oportunidad. El costo para que siga haciendo lo que queremos que haga. Porque si no se nos va a ir a otra cosa, y siendo Nueva York, pues igual se pone de taxista. Al menos mis breves experiencias en Nueva York es que toda gente que no habla inglés y es inmigrante ilegal está manejando un taxi. Entonces, se nos puede ir de taxista. Así han ido desapareciendo muchos empleos en las economías a medida que se enriquecen. Les doy un ejemplo de empleo que desaparece. Un sastre. Casi ya no hay sastres, tampoco en México, por cierto. Hay costureras, pero un sastre que uno compre un pedazo de tela que se llama un casimir y lo lleve con un sastre y uno le tome medidas. Bueno, sí, digo, sí los hay, pero son muy caros. Son carísimos. Y como podemos ir a comprar un traje a Suburbia o a Palacio de Hierro o al mercado y que dice Made in Vietnam, entonces pues no necesitamos al sastre. Sí necesitamos al peluquero, porque al peluquero no podemos mover el corte de pelo, no podemos importarlo, no es un bien comerciable, no se mueve a través de fronteras. Entonces, o le pagamos o desaparece. Y entonces, ahora también, ya saben por qué, ya tienen la explicación, porque una gente que está friendo papas en una freidora en McDonald's, en Ciudad de México o en Guadalajara o donde sea, va a cobrar muchísimo menos que una persona en McDonald's, en Wisconsin, haciendo exactamente lo mismo. O trapeando un piso en una fábrica de Suiza y alguien que trapea un piso en la misma fábrica de la misma empresa, pero en México o en África. ¿Por qué cobran salarios tan diferentes? Porque el costo de oportunidad es muy diferente. Si tú no le pagas X dólares por hora al que está friendo las papas en McDonald's, no lo va a hacer. Entonces, ahí no tiene que ver la productividad, es el contagio de la productividad. Como ganas mucho más dinero en Wisconsin, pues tienes que pagar, te puedes permitir pagar más. Si no, bueno, si no se te van a ir. Y ciertamente en algunos estados de Estados Unidos, creo que en California, ya están sustituyendo a los cajeros, la gente que te cobra, por máquinas que tú llegas, le pides, quiero una Big Mac con un refresco, con unas papas, etcétera. Pones tu tarjeta de crédito, la sacas. Entonces, tenemos esa sustitución. Pero bueno, todavía no es generalizada. Entonces, ahora sí también ya saben qué es lo que ocurre cuando tenemos este contagio, que es fabuloso. Una economía mucho más rica se puede permitir, por supuesto, pagar mucho más, dado el nivel de los precios mucho más caro, a alguien por hacer exactamente el mismo trabajo. Sí, por favor.
Lo que va primero es el aumento de la productividad. O sea, lo que tú puedes hacer como gobernante, por ejemplo, es tratar de crear el ambiente, los factores para que suba la productividad. Eso sí puedes tratar de lograr. Es decir, bueno, ¿qué necesito hacer para que el cambio tecnológico se dé, para que la gente se eduque mejor, etcétera? Eso es lo que sí puedes tratar de hacer. Pero lo que tú no puedes decir es, primero te pago más y ahora produce más. Puedes lograr cierto efecto, yo no te digo que no, o sea, sí podría, pero digamos que así, hacerlo de manera, vamos a decirlo de esta manera, hacerlo de manera generalizada no vas a poder. Puedes quizás hacerlo en algún lugar muy específico, ¿no? Y sí, hay gente que se estimula ganando más, o puedes dar bonos, qué sé yo, pero así en general está muy claro. O sea, no es el huevo y la gallina. Primero va la productividad y ya luego viene el aumento de bienestar. Porfa. Ah, los trabajos que innovas. Ah, por supuesto, ahorita. Ajá. Ah, por supuesto. Sí, pero ya no te lo puedes permitir como te lo permitías hace 20 años. Por supuesto, tienes toda la razón. Ese sastre, el que va hoy por hoy con un sastre, ya sabe que va a pagar un dineral. Pero déjate, lo simplifico más todavía que el sastre. Lo que está subiendo mucho de costos, no sé si se están dando cuenta, incluso en la economía mexicana, son esos trabajos manuales, un plomero, una ayudante doméstica, un carpintero, cobran más que antes, no porque sean más productivos, sino porque está el contagio y son más escasos. Deja usar lo que tú acabas de decir, es que es perfecto. Ya hay menos. Oye, necesito un plomero. Bueno, pues a buscarlo, ¿no? Y si es bueno, si es buen plomero y te lo recomiendan mucho, te aseguro que no te va a cobrar barato. Te la firmo. Sí, sí, exacto. Es que es esto. Entonces dices, oye, pero es que a veces están cobrando más que un profesionista. Bueno, igualito que en Estados Unidos, en países ya ricos. El problema aquí en México es que los profesionistas no están cobrando más. O sea, está habiendo una divergencia ahí salarial. No sé si te contesté. Perfecto. Entonces, bueno, aquí tienen diversos precios por si se quieren divertir. Ya, cómo varían. Y para variar a las mujeres les fue peor. Para variar y no perder la costumbre, salieron perdiendo con el costo de lo que les cuesta la peluqueada. Pero bueno, ahí lo tienen. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con respecto a aquí vamos a rigidez, flexibilidad laboral, tecnología y el futuro del trabajo? Hay dos grandes, hay un elemento que es muy diferente en los mercados laborales, que es qué tan rígido o qué tan flexible es. Esto es esencial para explicar un éxito o relativo fracaso en un mercado laboral y su adaptabilidad al cambio tecnológico que ahora es tan importante. ¿Qué está pasando? Que tenemos estos dos extremos, y vaya que sí existen en la realidad. ¿Qué es la rigidez laboral? Dificultades generalmente, ¿qué significa eso? Costos. Cuesta crear un nuevo empleo. Dejen usar el ejemplo mexicano, que yo supongo que varios de ustedes están más familiarizados con eso, pero es que quiero crear un empleo. Ah, bueno, perfecto. IMSS, Infonavit, registrarnos en dónde, tienes que cumplir con estos requisitos, Cuesta. Cuesta. Aparte de lo que vas a pagar de salario, hay un costo por crear un nuevo empleo. Pero aparte, si quieres destruir un empleo, quieres despedir a la persona con la ley en la mano, también cuesta. 3 meses por despido, a menos que lo justifiques plenamente ante la autoridad competente, más 20 días por año trabajado, más, es un costo significativo, de hecho. Entonces, esto muchas veces lleva a que en ciertos mercados muy rígidos lleve a lo que se conoce como prácticamente empleos de por vida. ¿Por qué? Pues porque no te corren. No es tan fácil que te corran. Y entonces un Donald Trump, claro que esta foto es muy anterior a que fuera presidente, esto es increíble. Pero tenía un show en la tele, no sé si lo vieron alguna vez, pero era esto de Apprentice y no sé cuánta cosa. Bueno, pues entonces yo aquí ya le agregué que en un mercado rígido él no puede correr gente. You are not fired. ¿Por qué? Pues porque no te puede correr, porque le cuesta mucho dinero. Entonces esto trae, y es una ventaja, por cierto, hay que decirlo, esto trae como consecuencia lo que conocemos como estabilidad o seguridad pero esto es importante, para los que tienen empleo, para los que ya tienen trabajo. Mercado laboral flexible. Facilidad, lo que significa poco o nada de costos
para contratar y para despedir. Importantísimas las dos cosas. Por favor, esto, olvídense de que es solo una cosa, porque mucha gente solo piensa en el despido. No, la creación del empleo es fundamental y es mucho más fácil crear un empleo en una economía flexible, laboral flexible, que en una rígida. Entonces, aquí no les cuesta. Ejemplo, los Estados Unidos. Oye, quiero empezar a trabajar. Pues, welcome. Pues empiézale. Digo, nada, sin tanto costo, tanto trámite. Y sobre todo, ¿sabes qué? Pues hay que despedirte. En Estados Unidos no hay indemnizaciones. Hay liquidación, si se les debe algo contractualmente se les paga o se les debe de pagar, pero no hay indemnización por despido. ¿Y esto qué significa? A mí me encanta la frase en inglés, supongo que la han escuchado. Cuando le dicen a alguien un viernes, para que el lunes no se presente, que le dicen, we have to let you go. Tenemos que dejar que te vayas, que me suena muy barroco. Es así como, bueno, oye, qué lástima, pero pues te tienes que ir. Entonces, we have to let you go. Bueno, pues así es. Y pueden llevar 30 años en la empresa. No les deben legalmente nada. A veces hay convenios, hay acuerdos, dependiendo de la empresa, de las circunstancias. Por ejemplo, si la empresa quiebra, no tiene ninguna obligación más allá de lo contractual, de lo que se paga a los empleados, de darles nada. Y si ustedes lo ven, ya sé que les choca mucho, a la mayoría de ustedes al menos, pero tiene lógica. Se les paga hasta el día que trabajaron. Y si hay un seguro de desempleo por fuera, pues lo tendrán por fuera, pero no es el empleador, no es el patrón el que les tiene que dar una compensación, una indemnización por esto. Entonces, bueno, esto es creación y destrucción muy fácil del empleo. Entonces, bueno, aquí sí el señor Trump se puede dar vuelo y despedir a quien quiera. ¿Qué es mejor? Perdón. ¿Qué es mejor? Macroeconómicamente hablando, para una economía como un todo, no tengan la menor duda, la flexibilidad laboral. Ahorita verán por qué, pero es muchísimo mejor una economía flexible que una rígida. Ejemplo de economía flexible, ya lo comenté, Estados Unidos, que por cierto en 2017 cerró con una tasa de desempleo de 4.5% y a la baja. Y una economía rígida, ejemplo, España, ven que les dije que iba a hablar de España, tasa de desempleo 18.6% y a la baja. También bajando, pero pueden ver, es que esto es abismal, esto es una gigantesca diferencia. 4 veces la tasa de desempleo de Estados Unidos es la de España. Y obviamente a nivel de jóvenes es muchísimo más alta. Estas son las tasas generales de desempleo. Entonces, esta es una de las muchísimas diferencias entre flexibilidad y rigidez. Ahora, ¿quién descubrió la gran relevancia de esto en los procesos actuales de economías modernas capitalistas? Pues sí, por favor. ¿Me voy para atrás? Flexibilidad. Sí. Es el desempleo general, la tasa general de desempleo. No, por favor, no, porque puedes tener un momento económico en Estados Unidos de boom, de prosperidad económica, y aquí una recesión. No, por favor, no, esto es una simplificación de decir que es solo eso, no, pero sí es un gran factor. No, pero absolutamente, tienes toda la razón en apuntarlo. No es la única razón que hay atrás. Ciertamente aquí puedes estar, reitero, en un crecimiento muy fuerte. Ahora, que los dos vayan a la baja, sí te indica que los dos están no en mal momento. Pero y Estados Unidos jamás ni remotamente, bueno, yo creo que desde la Gran Depresión de los años 30 no ha tenido una cifra como esta, ni por error, pero no es solo eso, no es solo la rigidez versus flexibilidad, no es. ¿Perdón? Puede ser que sí, está cayendo, sigue cayendo, sí, esta es la cifra 17 y ya pues prácticamente estamos a mediados de 18, entonces sí, sin duda alguna. Entonces, les comentaba, este economista es austriaco, se llamó Joseph Schumpeter. Y Schumpeter fue el primero que en el siglo XX destaca como algo importantísimo en una economía el proceso de creación, destrucción, de producción y de empleo. Esto es esencial y quien lo anota por primera vez es Joseph Schumpeter. ¿Y qué es lo que ocurre? Que dado los avances tecnológicos tan tremendos que estamos teniendo, hay muchísima gente con pánico
verdadero pánico de que la tecnología va a destruir sus empleos. Casi nadie habla de creación. Vamos a hablar bastante de las dos cosas. Y esto es importantísimo. Entonces, pero bueno, el avance tecnológico que estamos teniendo está desatando muchísimo miedo. Un miedo que no es nuevo. Esto arranca, de hecho, con la revolución industrial. Las primeras máquinas que empiezan a sustituir a personas, sobre todo en textiles, por ejemplo. Entonces, hay un personaje mítico, no se sabe si existió en la realidad esta persona, que se conoce como Ned Ludd. Y se decía que Ned Ludd les decía a los obreros ingleses, destruyan las máquinas. Se supone que ahí están destruyendo, parece incluso que están produciendo algo, ¿no? Con los martillos. Pero no, están destruyendo las máquinas. Les decía, destruyan las máquinas porque nos van a quitar los trabajos. Entonces, hasta el día de hoy, si han oído o escuchan en el futuro la expresión ludita, un ludita es el que va contra la tecnología, el que está en contra del avance tecnológico. Y entonces el miedo no es nuevo, es lo que quiero decir. Es tan viejo como esas primeras máquinas que empiezan a sustituir a trabajadores. Y ese proceso sigue, nada más que de manera intensificada, de una manera impactante, ya en siglo XX y siglo XXI, no en los principios de la Revolución Industrial, fines del siglo XVIII, principios del XIX, y tenemos toda clase de destrucción. Por ejemplo, les aseguro que en el siglo XIX los herreros de caballos eran importantísimos y han sido sustituidos ahora por mecánicos automotrices. De que todavía hay herreros, sí, pero bueno, nada que ver con... Ahora, pues lo importante son los mecánicos automotrices. Pues entonces, a veces están los dos, nada más que uno ya siendo sustituido por el otro, la creación y la destrucción. A mí esto me encanta constatar esta estadística porque, bueno, a mí sí cubre lo que yo he vivido y de sobra, dicho sea de paso, nací mucho antes. Lo que era la Cray 2, una supercomputadora, la supercomputadora más avanzada de la humanidad en el año 1985, sí, antes de que algunos de ustedes nacieran, pero que tenía de flops es como la velocidad, ¿no? O sea, aquí se nota que informáticamente no es lo mío, pero bueno, el iPhone 6, no el 10, el iPhone 6, pueden ver que era, no sé, ¿qué sería? 60 veces, 70 veces más rápido, con la memoria que tenía la supercomputadora. Aquí la tienen, por cierto, digo, si la quieren ver, aquí está. Tenía 2 gigabytes de memoria, ustedes en una por 6, 128 gigas, y, la velocidad del CPU, aquí está lo de la velocidad del CPU, 244 MHz contra 1400. O sea, ustedes en sus bolsillos traen un poder de cómputo que no se soñaba hace 30 años. Estamos hablando de 30 años. No estamos hablando de 100, ni de 200. El avance tecnológico que estamos experimentando es absoluta y completamente fuera de serie. Y esto ha traído mucha creación de empleos. A mí un ejemplo que me gusta mucho dar, aparte a mí me gusta mucho la ciencia ficción, es, vamos a suponer que alguien retrocede al año 1993. Ahorita verán por qué digo 93 con todo propósito. O sea, 25 años en el pasado. Y se pone a platicar que viene el año 2018. No creo que le crean tan fácil, pero bueno, que el señor Trump es presidente, tampoco le van a creer, por desgracia, bastante cierto. Y de repente alguien le pregunta, dice, oye, ¿y en qué trabajas en 2018? ¿Cuál es tu trabajo en el año 2018? Y dice, yo soy diseñador de páginas web. Les aseguro que en el año 93 no tienen ni la más remota idea de lo que les están hablando, porque el primer navegador web es del 94 y por eso elegí el año 93. Pero incluso aunque estuviera en 94, tampoco les entenderían mucho, pero es antes, tendrían que explicar todo lo que hay detrás de su trabajo para decir que es un diseñador de páginas web. O también podrían decir, soy un gamer profesional que se dedica a jugar profesionalmente y gano puntos o gano no sé qué y oro virtual y yo lo cambio ese oro virtual con otros jugadores que les interesa comprar armas o escudos o lo que sea y ese oro virtual se me lo pagan en dólares y esos dólares me los transfieren por PayPal. Y también no van a tener ni la más remota idea de lo que les están diciendo. O pueden decir, yo soy youtuber. Me dedico a subir videos a YouTube. Yo soy youtuber y... O pueden decir, bueno, es mucho más simple y sí es mucho más normal.
para nosotros, claro. Manejo un Uber. Oye, ¿qué es un Uber? Bueno, es como un taxi. Ah, bueno, un taxi. Bueno, sí, pero expliquen todo lo que hay atrás de un Uber. Es realmente impresionante. O, este es el último que he encontrado que me llamó la atención, soy body o acompañante del juego de Fortnite. Entonces te voy asesorando, te voy coacheando, entrenando a jugar Fortnite. Este cuate cobra 7 libras la hora. Esto salió en BBC hace no mucho tiempo. Entonces, bueno, si les gusta el Fortnite y quieren, va al parecer de 7 a 20 libras la hora lo que tienen que pagar para que alguien los acompañe y les vaya entrenando en el juego. Entonces, este cuate todavía no se dedica a esto de tiempo completo, by the way, o sea, es una actividad parcial, pero bueno, es que soy entrenador de Fortnite, por si, Ahora, contra lo que se puede pensar, por cierto, todo esto es empleos nuevos, todo esto que acabo de decir, obvio, es empleos nuevos, no existían, pero aparte hay otra cosa, no eran imaginables, esto es importantísimo, no había forma de que ustedes imaginaran estos trabajos. No podían concebirlos en su mente, en su imaginación, no existían esta clase de empleos. Y lo que tiene muchas veces la gente en la mente es que a medida que avanza la tecnología va a haber destrucción de empleo. Que sí es cierto, por supuesto, faltaba más, pero este ejemplo me encanta. Entre más cajeros automáticos ha habido, lo naranja, hay más cajeros humanos en los bancos. ¿Por qué? Porque permite que haya muchas sucursales más pequeñas. Ya no son las grandes, enormes sucursales de antaño, sino son pequeñas sucursales muchas veces. Entonces, el número de personas trabajando en bancos como cajeros no ha caído. Tampoco ha subido espectacularmente, como pueden ver, bueno, en los 70 sí, pero a partir de los 80 más o menos estable, pero incluso hay cierto aumento. Entonces, no está esto de una destrucción automática muchísimas veces. Sí hay trabajos que se destruyen, y vaya que los hay. Y ahí tienen dos. Uno eran las telefonistas de antaño, que a mucha gente ya no le tocó, pero era marcar un 0 o la operadora, sí, por ejemplo, una llamada nacional era con 91. Y operadora quiere una llamada de México a Monterrey. ¿A qué número? Etcétera. No, era un show, no, créanmelo. Y bueno, ya se les conectaba eventualmente. No sé si alguien sepa qué significa LADA, el significado de LADA, LADA, ¿no? Larga distancia automatizada. O sea, cuando entra ya por fin, que para marcar a Monterrey es 81, o sea, 0180, bueno, entonces era 91, por cierto, 91, 81, y el número de Monterrey, automáticamente conectarse, pues le llamó larga distancia automatizada, y todos lo conocemos como LADA. Ya no sabemos qué significa, pero bueno, esa es la LADA. Entonces, y sí no me lo van a adivinar jamás, entonces de una vez se los voy a platicar. No, no es una máquina de escribir. Ya sé que se parece, pero no es una máquina de escribir. Esto se llamaba Telex, y era el modo de transmitir información, digamos, reservaciones de hotel, de un punto a otro del planeta. Se necesitaba una máquina de estas y se necesitaba un operador de Telex. Esta persona había tenido un entrenamiento especial para manejar esta máquina. No era que se sentara y le pusiera on y le pique. No era así. Entonces, esta persona es un operador de Telex, así se le llamaba. Pues, ¿qué les pasó? Pues ya desaparecieron, evidentemente. Entonces, no es que no haya destrucción, hay muchísima destrucción. ¿Y qué podemos pensar que va a destruirse relativamente pronto? Pues quizá en la próxima década. Este es el trabajo más importante, el número 1 por estado en los Estados Unidos. Y en la gran mayoría, como lo pueden ver, es conductor de tráiler. El trabajo número 1 en Texas, en Oklahoma, es conductor de tráiler. Aquí es secretaria, aquí es desarrollar software, aquí es profesor de primaria, en Florida y en Alaska. Bueno, esto va a desaparecer. ¿Qué tan rápido? Pues no lo sabemos. Pero sí podemos pronosticar con razonable certeza que el trabajo número 1 de los Estados Unidos, en muchísimos estados, va a desaparecer gracias al avance tecnológico. Aquí vamos a tener una destrucción importante de trabajo. ¿Qué lo va a sustituir? No lo sabemos, pero serán sustituidos. Pero que tenemos muchísima destrucción incluso de tecnología que en su momento pareció de avanzada, que sustituyó al famoso Telex que les comentaba, el fax. ¿Cuánto duró el fax? Pues así de auge, 10, 15 años, antes de que lo sustituyera, ¿qué? El correo electrónico. Entonces,
tenemos esta destrucción constante también de tecnología y la transformación del empleo. Pueden ver cómo ha caído la agricultura desde los años 40 a mediados de esta década o principios de esta década. Manufactura va para abajo, gobierno nunca cambia, más o menos igual, y servicios es el que despega. O sea, tenemos no solo la destrucción, sino la creación, la transformación de los empleos. Y también me encanta cómo está, es hasta 2016. Empleos en cuestiones relacionadas con salud y asistencia, social, apoyo, cuidados, van para arriba. La manufactura va para abajo. Pero, una vez más, creación, destrucción. A lo que voy, no tenemos una destrucción neta de empleos. No está sucediendo. Contrario a lo que muchísima gente cree y muchísimos políticos repiten, no está habiendo una destrucción masiva de empleos. Es así de sencillo. Incluso en lugares, es fascinante. Trabajo en periódicos, que por cierto fue uno de mis empleos. Yo trabajé en una redacción de un periódico. Ahora las redacciones prácticamente ya no existen siquiera. Y bueno, puede uno trabajar donde sea como periodista, colapsándose. Pero va para arriba publicaciones de internet. Entonces, lo que por un lado se está destruyendo, por otro lado se está creando. Cuestiones de tipografía prácticamente se van a cero. Trabajos relacionados con diseño gráfico va para arriba. Trabajos que no necesitan tanto cuestión informática crecen, pero muchísimo menos que aquellos que sí necesitan de conocimiento informático. Entonces, realmente es la transformación de los empleos. ¿Hay algún empleo totalmente destruido por automatización? De acuerdo a lo que el censo de Estados Unidos en el año 1950 traía 270 trabajos. ¿Usted en qué trabaja? ¿No? Y traía 270 opciones. Solo una desapareció por completo debido a automatización. Elevadorista. Nada más. La que tradicional, que entraban ustedes a un elevador, le decían voy al piso 8 y ya el otro ahí manipulaba y ya los llevaba al piso 8. Eso sí desapareció. Pero fuera de ahí, los otros 269 o están o quedaron parcialmente eliminados, pero no han sido barridos, vamos a decirlo así, como sí fue el caso de elevadorista. Entonces, ¿qué posibilidades hay que para el año 2033, esto viene de la revista The Economist, los trabajos caigan en parte por automatización? Probability that computerization will lead to job losses. Y uno es totalmente probable. Por ejemplo, pues telemarketing. Lo que creo que ya está pasando, de hecho. Pues estamos hablando muchas veces con una computadora, con algo automático. Bueno, pues eso va a desaparecer casi de seguro. Que se van a ver afectados, pues, en diverso grado. Aquí están. Yo nunca estoy de acuerdo con que es de economista. La verdad no veo cómo se nos pueda sustituir, francamente hablando. Entonces yo aquí le llevaría 0, pero bueno, cada quien. No sabemos. Entonces, ¿en qué van a trabajar los jóvenes de hoy en 20 años? No sabemos. Igual están haciendo algo muy tradicional. Igual están haciendo algo que no era imaginable, como no era imaginable en el año 93. Es así de sencillo. O sea, 25 años atrás había tantos trabajos que hoy existen y que entonces ni siquiera se podían pensar. Y en 20 años, ¿qué habrá? Pues quién sabe. Es así de fácil. Pero la clave es que mucha gente tiene miedo y se entiende que tenga miedo porque piensa en la destrucción, pero no piensa en la creación. ¿Por qué piensa en la destrucción? Porque la destrucción es muy fácil de imaginar. ¿Por qué no piensa en la creación? Porque es muy difícil. De hecho, no la podemos ni concebir. No podemos concebirlo. O sea, expliquen de veras a un youtuber en el año 93. Pero ¿qué cosas sí sabemos? Que la gente va a tener muchísima flexibilidad, va a requerir de muchísima flexibilidad y va a trabajar donde sea, a la hora que sea, los horarios, y que tiene que aprender muchas cosas nuevas. O sea, esto va a ser una constante. La educación actual no que nos sirva, pero no va a servir tanto como antes. Va a haber mucho reaprendizaje en el futuro y también muchas cosas que no van a servir. Y de hecho, esto es de Estados Unidos, ya muchísima gente encuentra que un porcentaje significativo, un número importante de la población que trabaja, ya trabaja mucho como freelance.
¿Cuánto? Pues depende cómo lo midan ustedes, qué metodología sigan, pero son millones de personas las que están trabajando ya de una manera freelance, como independientes, por proyecto, como le quieran llamar. Ahora, mucha gente no lo sabe o simplemente no lo cree, estos contrastes, y no le gusta la flexibilidad laboral. Le hablan a mucha gente de flexibilidad y no le agrada. No lo ve como un reto, por supuesto, lo ve como una amenaza, absolutamente. ¿Por qué? Porque somos sedentarios. Los seres humanos somos sedentarios, nos dan miedo los cambios, mucho miedo. Y entonces, cuando hay una posibilidad de perder el trabajo, esta es la reacción. O hay una posibilidad de flexibilización laboral, esta es la reacción. Si no, yo quiero estar seguro, yo quiero estabilidad. De las frases más atractivas que les pueden decir en cuestión de empleo, va a ser estabilidad en el empleo. Eso es de lo mejor que les pueden decir, a efectos de ser atrayente para ustedes, sobre todo los que ya tienen trabajo. Pero el avance tecnológico es brutal, está llegando desde hace tiempo, esta portada del The Economist es de 2014, y el problema es que las gentes que tienen un contrato de por vida o permanente, pues tendemos a esto. Si yo les digo, están en un trabajo y les digo, no los puedo correr, bueno, al día siguiente a ver si llegan, o si llegan a tiempo, o si hacen buen trabajo o mal trabajo, pues al fin y al cabo no me pueden correr. Entonces ese es el grave problema que tiene la rigidez laboral en un mundo de aceleración tecnológica y en donde la competencia es global. Porque la competencia está muchas veces al otro lado del planeta y al mismo tiempo está a un paso de distancia. Entonces, yo me acuerdo en el año 89, yo era periodista, como les comenté, fui periodista, y yo escuché al director general de inversiones extranjeras de la época, Fernando Sánchez Ugarte, que aparte había sido profesor mío, muy malo, dicho sea de paso, decir que los ingenieros mexicanos, esto es el año 89, por favor, esto es difícil de concebir ya, los ingenieros mexicanos iban a tener un gran futuro en las empresas estadounidenses, sobre todo en frontera, pues porque iban a ofrecer servicios de ingeniería mucho más baratos. Quien le hubiera dicho a Fernando que menos de 10 años después, menos de una década más tarde, los ingenieros de la India iban a estar ofreciendo esos servicios que él vislumbraba para los mexicanos, se hubiera caído de espaldas. Y yo también, y todo el auditorio también. ¿Por qué? Pues gracias a Internet, gracias a las conexiones. Entonces ya esta rivalidad de la que se habla mucho entre patrón y trabajadores, o trabajadores y trabajadores también, pero también es tecnología contra trabajadores. O sea, estamos en un mundo de competencia constante y brutal, verdaderamente brutal. Y en que las mejores economías son aquellas que son flexibles. Esas son las mejores economías, las flexibles porque responden al cambio tecnológico. Y la gente, ahorita veremos la actitud de la gente, lo que yo llamo la cultura laboral. Entonces, ¿qué es lo que ya está comprobado con estadística? Con esto, aquí sí hay números, y hay bastantes números si ustedes los quieren. Entre más flexible es una economía, menor desempleo, menor tiempo en el desempleo, mayor proporción de la población que trabaja, más empleo entre los viejos y más empleo entre los jóvenes. Aquí tiene un comparativo de lo que era la Unión Europea entonces de 15 países con Estados Unidos. Europa es mucho más rígido que esto, no es solo España. Francia es Italia, una excepción es Gran Bretaña, pero bueno, fuera de esa excepción, Irlanda bastante también. ¿Qué es lo que tienen ahí? Desempleo por edad, y pueden ver que en todos los intervalos de edad, Estados Unidos está más abajo que la Unión Europea. El desempleo es más bajo en cualquier rango de edad que ustedes me pongan, ahí el desempleo es menor. Este es muy interesante, este me parece todavía más interesante. ¿Qué gente está trabajando? La participación laboral. Y en el intervalo más o menos de 25 a 45 años, en esos 20 años, prácticamente todo, el nivel de porcentaje de los que trabajan es el mismo en la Unión Europea que en Estados Unidos. Pero, si ustedes se van a los extremos, podrán ver que entre los jóvenes están trabajando casi 40% contra 28% más o menos de la Unión Europea, pero sobre todo ven el otro extremo. Ya a partir en el intervalo de 70 a 74 años.
Está trabajando más o menos 22% de la población de los Estados Unidos que tiene esa edad y prácticamente cero de la Unión Europea, 2%, 3%. Entonces, esto es una enorme, gigantesca diferencia, donde prácticamente obligan a un europeo a retirarse, el estadounidense sigue trabajando. Sí, por favor. ¿Cómo no? ¿Esta o esta? Ah. Algo, pero tú tienes que en Europa muchas veces te prohíben seguir trabajando. Prácticamente es, llegaste a tal edad, vas para afuera, se te retira. Si tú quieres con un nivel de pensión bueno, vamos a suponerlo, pero la clave es que te obligan a retirarte. Creo que ya empieza a haber o ha habido en el pasado ciertas demandas por discriminación. Creo que usted no me puede obligar a retirarme, pero la cosa es que aparte tienes toda una cultura de, bueno, a tal edad me retiro. A tal edad yo ya dejo de trabajar y en Estados Unidos no es el caso. Entonces sí hay muchos elementos, lo que tú apuntas es correcto, pero son muchos factores y entre ellos está también la flexibilidad laboral. Y el hecho de que si tú necesitas seguir trabajando, puedas hacerlo con toda facilidad. Entonces es el... Ahora, esto lo saben, díganselo a cualquier político y lo va a entender. El problema es que no es popular. Entonces digo, ya no es presidente de España Rajoy, Mariano Rajoy ya no está de presidente, pero bueno, en su momento sé que hay que hacer una reforma laboral. Esto ya es viejo, esto es de 2012, esta declaración prácticamente había entrado de presidente de España, Mariano Rajoy. ¿Y cuál fue la reacción ante esto? Pues fue obviamente esta. Evidentemente, no, no queremos reforma, no queremos flexibilización laboral. La gente que tiene trabajo no lo quiere perder, no se quiere arriesgar. Eso es bastante evidente. Entonces tenemos esto. Tenemos, por supuesto, los que tienen trabajo no lo quieren perder. Y incluso los que no tienen trabajo aspiran a tener un trabajo y que no lo pierdan. O sea, quieren también seguridad laboral. Los que tienen y los que no. Quieren un trabajo seguro, estable. Bueno, sí, si un día yo me quiero ir, pues que me vaya, pero no que me puedan correr con facilidad. Pues la gente pues no, de natural rechaza esto. O sea, digamos que la cuestión humana va en contra de la flexibilidad laboral. Y entonces, ¿qué tenemos? Deje que haga un contraste, perdón, de rigidez, flexibilidad y cultura laboral. No sé si reconozcan, esto es obviamente Estados Unidos. ¿Cuál es el sueño de un joven de Estados Unidos con fuerte iniciativa? Lo puse con todo el propósito, ¿eh? Con fuerte iniciativa. Mucho emprendedurismo, dirían en los tiempos actuales. No sé si reconozcan al güerito este con cara de nerd. ¿Está aquí? ¿No? No reconocen a Bill Gates. Bueno, es Bill Gates. Pónganle lentes, échenle canas, pero bueno, es Bill Gates. Y esto que parece un grupo de rock alternativo, y quizá también lo sería, pero no, es Microsoft, en el año 1978. Esta empresa es Microsoft, en 78. Steve Jobs siempre tuvo más estilo, ¿no? Entonces, bueno, es más reconocible. Pero los dos empezaron los negocios, sus negocios, Microsoft y Apple, en el garaje de su casa. ¿Y qué aspira? ¿Qué quiere un joven estadounidense con mucha iniciativa? Poner su propio negocio. Eso es lo que quiere. Poner su propio changarro y órale, y arrancar. ¿Cómo es la cultura laboral en Estados Unidos? En el entorno flexible. Es cambiar de trabajo, normal, igual me corren. Digo, a nadie le gusta, por favor, no estoy diciendo que a alguien le guste que lo corran del trabajo, pero es normal. Hay que capacitarse continuamente, y yo trataré de tener mi propia empresa. Esto es lo normal en la forma de ver la vida laboral en los Estados Unidos. Tengo que moverme, tengo que capacitarme. Esto es lo como yo debo de actuar. Ahora, perdón, en España, ¿cuál es el sueño de un joven de España? Con fuerte iniciativa, igual, con mucho empuje, muchas ganas, estudiar y prepararse lo que llaman ellos las oposiciones. Yo viví varios años en España, por eso tengo cierta familiaridad. Prepararse las oposiciones para hacer exámenes y si se aprueban, eres funcionario del Estado, eres burócrata. No te pagan mal,
No es un salariazo, pero y es un trabajo de por vida. Pues cuando yo di clases en España, que di clases alguna vez, me acuerdo mucho en particular de un semestre que mi mejor alumna aspiraba, yo daba clase en Derecho, aspiraba ella a ser abogada de la Generalitat de Cataluña, estaba yo en Barcelona, y logró opositar, y desde hace años, es abogada de la Generalitat de Cataluña, es funcionaria, cobra, está contenta, está feliz, por cierto. ¿Qué hubiera sido de esta chava, de Ana, en Nueva York? Pues yo creo que estaría en un socio de Wall Street, como top, no sé si top partner todavía, pero bueno, como un nivel muy alto ahí en una firma en Wall Street. No sé si estaría más contenta, dicho sea de paso, ¿no? En Nueva York que en Barcelona, pero eso es lo que ella logró, estudiar como loca, muy buena alumna, y entrar como abogada de la Generalitat. ¿Y cuál es la cultura laboral de España? Si tienes un trabajo, aguanta, ya que entraste, ya que lo lograste, no lo sueltes. Que te acosan, ni modo, aguántate. Muévete solo en caso extremo, capacítate solo si hace falta. Si te despiden, tienes derecho a una indemnización y tienes que reclamarla por ley. Y mi sueño laboral es ser funcionario del Estado. No es poner mi propia empresa, es ser funcionario del Estado. Ese es mi sueño. Y pues yo me acuerdo, pero aquí es un chiste francés, no es español. El chiste en Francia que escuché alguna vez es ¿cuál es la pesadilla de todo francés? La pesadilla de todo francés es enfrentarse a un funcionario, a un burócrata. ¿Y cuál es el sueño de todo francés? Ser ese burócrata. Eso es lo que quiere todo el mundo. Bueno, pues así está la cosa. Y finalmente, ¿cómo estamos nosotros? ¿Cómo está México? Pues México está en medio, para variar y no perder la costumbre. ¿Por qué? Pues porque tenemos un mercado muy rígido, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, la Constitución, etcétera, y un mercado muy flexible en la informalidad. Entonces depende de cuál le agarren, pues estamos por ahí en medio. ¿Cómo están las cifras? 2018, a primer trimestre. Población económicamente activa, 54.6 millones de personas. Trabajando, 52.9 millones. En el desempleo, 1.7 millones. Muy bajo. Nuestro desempleo es muy bajo porque pues, básicamente si la gente no trabaja, pues no come. Entonces, bueno, hay que trabajar. Quizá no trabajan lo que quisieran, las horas que quisieran, obviamente el salario que quisieran, evidente, pero la gente está trabajando. Ahora, de esos 52.9 millones, ¿cuántos están en el IMSS registrados formalmente en un trabajo formal? 19.8 millones. Entonces, pues les faltan 32, 33 millones de personas que, pues, ¿dónde están? Bueno, algunos en el ejército, otros en Pemex, otros en el ISSSTE, como burócratas federales. Échenle ahí 2, 3 millones si quieren. Hay 20 y tantos millones, 30 millones de personas en la informalidad. La informalidad en México, de hecho, es mayoritaria. Fluctúa entre el 56 y el 61% de la población ocupada es informal en este país. Pueden notar una baja pronunciada, sobre todo a partir de este sexenio de 2012, y esto se debe a esfuerzos muy fuertes del gobierno de Enrique Peña de bajar la informalidad. Pero ha habido esfuerzos, llamémosle sin negatividad, agresivos para formalizar a la población. ¿Cuánto han logrado? De 60, 61 a, digamos, 56, 4 puntos porcentuales. Hombre, no está mal, pero tampoco es la gran cosa. O sea, en un gobierno enfocado, absolutamente enfocado en formalizar a la fuerza laboral, no lo han logrado sacar del intervalo histórico que tenemos. Es que no se puede. Nuestras leyes son demasiado rígidas. O sea, los incentivos para ser informal son demasiado potentes, y sobre todo en empresas muy pequeñas, y ya no digamos gente que prácticamente es autoempleada. ¿Ha habido alguna reforma laboral? Por supuesto, hubo en 2012, no sé si la recuerden, quizás sí, quizá no. Fue inmensamente controversial. Lo que se flexibilizó el mercado laboral, bueno, unas protestas, por supuesto, de los políticos y de muchos sindicatos, evidentemente. ¿A qué ayudó? Esto es del índice de competitividad global del Foro Económico Mundial. Pasamos de la posición 102 antes de la reforma a la posición 113 después de la reforma. Empeoramos. ¿Por qué? No fue una buena reforma, sí lo fue, pero fue insuficiente. Mientras tanto, otros países han mejorado más. Entonces nosotros nos quedamos atrás. O sea, ahora sí que hay que avanzar para quedarte en el mismo lugar.
y nosotros no estamos avanzando tanto. Entonces, somos una economía, formalmente, legalmente, somos una economía muy rígida. ¿Y qué ha traído por consecuencia? Que lo que nosotros vislumbramos como el empresario mexicano, esto es lo que nos gusta ver. Digo, ya no está el señor Zambrano, ya murió también Lorenzo Servitje, está todavía el ingeniero Slim, pero bueno, esto es cuando dicen el empresariado mexicano, y pensamos en esto. Esto es lo que pensamos cuando decimos, los empresarios mexicanos. Realmente el empresariado nacional es este. Este es el empresariado nacional. Sobre todo el chavo de las empanadas. Ese es un gran empresario. Y quien le pone a su negocio esa clase de nombre es un empresario absoluto. Eso es iniciativa y no medias tintas. Ponerle ahí al changarro este. Entonces, es que estos son los empresarios mexicanos. Es la gente. Es el empresariado nacional en un entorno muy rígido, pero al mismo tiempo informal, con todo lo que ello implica. Entonces, ¿en qué van a trabajar los jóvenes ya mexicanos en el año 2038, en 20 años? Pues no sabemos, lo que sí sabemos es que tenemos un gravísimo problema de productividad. Eso, vaya que lo tenemos. Lo que sabemos es que igual no lo podemos imaginar, que va a ser en un ambiente de avance tecnológico todavía más brutal que el que estamos observando ahorita, porque esto se está acelerando de una manera impactante, y que la competencia va a ser feroz y que necesitaremos de muchísima flexibilidad. Eso es un imperativo. Yo hago alguna cosa también de freelanceo, por ejemplo, para una empresa inglesa, y ahí es entregar a tiempo en la hora de Gran Bretaña que ellos esperan, etc. Y si no lo hago, sé que me van a sustituir. Entonces, hay que tener las pilas muy bien puestas, y ese es de veras el gran reto. El gran reto no es que no vayan a tener trabajo, es que van a tener una competencia feroz para tener trabajo las gentes que hoy están estudiando. Y yo con esa me despido. Ahí están los correos si quieren la presentación. No aplaudan, por favor. Está el Twitter en el caso de que les gusten esas chunches. Yo me adicté por desgracia. Y pues ahora sí que espero genuinamente no verlos deprimido, sino de que vean que el reto es enorme, pero sin miedo, simplemente. No es que no vayan a tener trabajo, pero es que va a ser un reto formidable que lo tengan. Y mantenerlo y estar al día y ganar bien y todo esto. Entonces, pues realmente, ojalá haya sido algo nuevo lo que les he aportado. Sí, por supuesto, preguntas. Por favor, por favor. ¿Sí? ¿Tú quieres crear trabajo? No, maravilloso, qué bueno. Pero, pues, a ver, dentro de la legalidad, aprenderte bien todas las reglas, que yo no me las conozco. Es un reto. Es que ser empresario, particularmente en México, es un reto. O sea, deja tú la inseguridad, deja tú lo que puedes enfrentar en materia de gente ahí que te busca cobrar un derecho de piso. Ya eso es un gravísimo problema. El Estado de Derecho, o más bien la ausencia de Estado de Derecho. Haciendo a un lado todo eso, que es importantísimo, aparte de todo lo que en teoría tienes que cumplir. Por eso quienes cumplen muchas veces más o menos con la ley son las grandes empresas. Porque el pequeño changarro, pues obviamente no la libra. No creo ni que abran la Ley Federal del Trabajo para el empleado o 2 o 5 empleados que van a tener. Entonces, no, ahí, bueno, como mucha suerte como emprendedor, pero te la vas a rifar y en un entorno no muy positivo. Ahora, que si quieres un entorno más positivo, pues está Texas, ¿no? Está California, pero pues es lo malo, de que a veces hay gente muy emprendedora y dice, no, pues mejor me voy a New Hampshire, ¿no? para emprender. Entonces hay ambientes, hay ecosistemas mucho más amigables y por desgracia México no es de ellos. No, sé que no estoy dando una gran respuesta, por cierto, ¿no? Pero pues ojalá un día se flexibilice la ley mexicana, pero ya lo vimos por qué y es muy entendible. Nadie le va a gustar. A nadie le... No, la reforma de 2012, bueno, fue un baile impresionante, fue un espectáculo ver ahí a la Cámara de Diputados, el Senado. Se logró, pero vaya, ni que hubiera sido la gran flexibilización. Fue en la dirección correcta, pero
No, está muy complicado. Es que la gente lo llega a ver como ya lo que es que lo es, como un derecho. Nuestra cultura laboral es, oye, que me están corriendo, tus 3 meses, ¿eh? ¿Más cuántos años llevas ahí? 3. 60 días por año, por lo que. 60 días más 3 meses, ya te deben 5 meses. Y la bronca, si un día eres empresario, es que los vas a pagar tú. Al menos legalmente, digo, puedes llegar a un arreglo, pero es la bronca, que hay que llegar a arreglos. No sé si hay alguna otra. Sí, por favor. Ajá. Sí, sí. ¿Qué puedes tú desarrollar? No, eso siempre se piensa, pero la cosa es, digo, no sé si es el gran ejemplo, pero es algo relativamente reciente. El WhatsApp. Digo, tú como ingeniero en sistemas. No lo imagina, no sé cuánto lleva WhatsApp, ¿3 años? ¿4? ¿2? No sé, pero digo, no lleva mucho. Por supuesto, y a veces es inventar el hilo negro, o sea, reinventar el hilo negro. Te digo un ejemplo, Airbnb. Una plataforma que junte gente que quiere rentar un cuarto o su depa o su casa o lo que sea, y gente que está buscando. Y dice, oye, pues no suena la gran cosa, ¿no? Y hubo un chorro de plataformas. Y hay todavía, pero bueno, una explotó. ¿Qué es lo que llevó a Airbnb a ser la exitosa? Lo que sí te puedo decir desde mi ignorancia es una cosa clave es el manejo de la información mutua, bilateral, simétrica. O sea, pero no, es que eso lleva a la confianza. No, la confianza no existe. La confianza la tienes que crear. Entonces tú ves ratings anteriores de inquilinos anteriores que se quedaron en ese lugar y te dicen, es maravilloso, me la pasé súper bien. Y tú ves un nuevo lugar que acaba de subir el dueño a Airbnb y no te vas a aventar tan fácil. Decir, no, yo no quiero ser el primero. ¿Cómo sé que el lugar está como lo dice? ¿Cómo sé que las fotos son reales? Puedes asumir que sí, porque si no le vas a dar un mal rating. Pero, entonces, aquí la información, entre más simétrica, mejor. Entre el que te va a rentar el DEPA sepa mucho de ti y tú sepas mucho del que te va a rentar el DEPA. Ya sé que estoy diciendo obviedad ahora, en estos momentos. Pero esta información, esta simetría de información que antes no existía, pues es extraordinaria, es algo fuera de serie. Entonces, bueno, sí es de esos elementos, pero no es que planteas la gran pregunta. Dices, me estás preguntando en cierto modo cuáles son los empleos del futuro o las actividades del futuro, la producción del futuro. Es que te lo reitero, como yo sí vengo del pasado, yo sí vengo de ese 93 o del 83. Yo me acuerdo hasta del 73 si me empujas, así de fácil. Esto es ciencia ficción. Para mí es ciencia ficción lo que estoy viviendo. Y para ti, en unos años, lo que vas a vivir va a ser ciencia ficción. Pero ¿cómo va a ser esa ciencia ficción? Es más, de hecho, yo me he dejado de aficionar un poco a la ciencia ficción porque ya se me hace aburrida. Nadie le atinó. Tú lees libros de hace 30, 40 años de la época de los 2000, nada que ver. Ni quién se acercara. ¿Perdón? Sí, 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 pero tú ves, y son poquitos elementos los que te dicen ahí. Entonces, sí, no, no le atina a uno, pero no por mala onda, no porque no le pongas imaginación al asunto. Le echas toda la imaginación que tú quieras y no te vas a ni acercar a lo que realmente fue. No, encantado. ¿No? ¿Nadie más? Ya se quieren ir. No, muchísimas gracias. Pues ojalá les haya sido interesante y pues gracias.